Continuar con ese tema, precisamente, Dani, está con nosotros y se conecta vía Zoom y le agradecemos que nos tome la comunicación. Aquí son las 4:15, yo creo que allá en Glasgow han de ser como las 11:15 o 12:15 de la noche aproximadamente, ahorita ya nos dirá, pero está con nosotros Jesús Alberto Elizondo Salazar, director nacional de la Red Mundial de Jóvenes Políticos en Reino Unido y además, pues un egresado de la Universidad de Monterrey, la que está aquí en la zona de San Pedro. Es un joven de 22, 23 años, ahorita nos dirá Jesús, pero le agradecemos que nos tome la comunicación para platicar un poco acerca de su experiencia en esta cumbre mundial. Jesús, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes aquí en Monterrey, buenas noches allá en Glasgow, Escocia. Muy buenas tardes, me encuentro muy bien, gracias a Dios, muy contento de platicar contigo y con todo tu auditorio. Ya hoy es el segundo día aquí de actividades en la COP26. El día de ayer y el día de hoy fueron los más relevantes. Fue la Cumbre Mundial de Liderazgo con la presencia de más de 130 jefes de Estado. En esta ocasión nos tocó participar por parte de la delegación de Honduras, donde ahorita estoy apoyando como asesor en temas de comunicación, aunque soy mexicano, como bien comentabas, de 23 años, y también con una representación de una organización de la sociedad civil internacional que de hecho también está participando en este encuentro, que es la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Jesús, a mí me salta la primera duda. ¿Cómo llega un joven de Nuevo León con apenas 23 años a esta cumbre mundial en donde van presidentes de todo el mundo? De hecho, también por ahí vi una fotografía que subiste con el príncipe Carlos de Inglaterra. ¿Qué hace un Sí, joven? ¿Cómo llega un joven mexicano de Nuevo León con apenas 23 años a estar asesorando al presidente de Honduras y estar en esta cumbre? sí, mira, pues tengo ya 10 años participando en temas públicos, en temas de política, desde que tenía, desde que estaba en la secundaria, estaba involucrado. Primero empecé con grupos de jóvenes en Nuevo León, después hicimos un grupo nacional, una asociación civil llamada Alianza de 2030, y luego empecé a trabajar como consultor político en una empresa llamada Espora. Nosotros hacemos todo el tema de estrategia digital, de campañas para redes sociales. Entonces me empezó a tocar viajar mucho alrededor del mundo. Me tocó colaborar en campañas presidenciales en Argentina con Alberto Fernández, en Guatemala con Alejandro Yamatei, en España con Pedro Sánchez, en Bolivia con Lucho Arce. Y ahora, estando acá en Reino Unido, en Londres, vine a hacer una maestría un año en Ciencia y Seguridad Internacional en King's College London, en el departamento de War Studies, que es el mejor de su tipo en el mundo. Se da la oportunidad por la cercanía y demás de poder venir aquí a Glasgow como un representante de la consultora aquí en el continente y de poder apoyar a uno de los clientes y de los aliados que tenemos, que en este caso es el gobierno de Honduras, en temas de comunicación, en temas de estrategia digital, y también el poder hablar por mis compañeros jóvenes mexicanos y de aquí del Reino Unido por medio de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Ha sido Oye, una experiencia muy gratificante el poder estar conociendo y platicando con jefes de Estado, algunos que ya conocía o ya me ha tocado interactuar en campañas en varios países, pero nunca tenerlos todos juntos, ¿no? En un solo lugar. Creo que es algo único y creo que es algo que deja mucho aprendizaje. he visto que has tenido ya algunas charlas con algunos mandatarios, algunos primeros ministros, algunos presidentes. Eh, ¿Con qué te quedas hasta el momento? Dices que van 2 días de esta cumbre. ¿Con qué te quedas hasta este momento? Tu experiencia como joven, tu experiencia como mexicano, pues en este evento de literalmente envergadura mundial. Sí, mira, yo creo que lo más importante es estar conscientes que el que no es parte de la solución es parte del problema y es labor de todos. Los problemas de la sociedad no los va a resolver el gobierno, los tenemos que resolver como sociedad. En este encuentro no solamente están participando jefes de Estado y gobiernos de todo el mundo, también hay representación de organismos internacionales como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional y de muchos empresarios muy importantes como Bill Gates o Jeff Bezos, con quienes también tuve oportunidad de platicar y tuve oportunidad hasta de tomarme una foto con ellos. Algunos de los jefes de Estado que me tocó platicar, algunos los conozco por la consultora, por campañas donde les hemos estado ayudando, y otros que no conocía, como el caso de los presidentes de los países nórdicos, me tocó platicar con ellos y además sorprenderme de su sencillez. Prácticamente no tenían escolta, ni mucho menos muchísimo personas a su alrededor y muy accesibles a la hora de platicar. Yo creo que como país tenemos que aspirar a traer las mejores prácticas del mundo a México, y un ejemplo son las sociedades del norte de Europa, que son sociedades en donde se ha creado un estado de bienestar, en donde no hay ni personas muy ricas ni personas muy pobres. Claro que hay gente que tiene negocios y que le va muy bien,
pero hay un estado mínimo de bienestar en donde todos tienen acceso a transporte público de calidad, a salud, a educación. Y ahora en esta cuestión específica del cambio climático, tenemos que estar conscientes que para lograr cumplir con lo que se hizo en el Acuerdo de París y acotar a 1.5 grados Celsius el aumento en la temperatura, hay que proteger los bosques, hay que ser más incisivos. Muchos países, incluido México, tenemos ya leyes muy avanzadas en materia de medio ambiente. El tema es que no las aplicamos, el tema es que a veces son letra muerta, que no hay sanciones. Y es ahí donde tiene que entrar la sociedad civil a presionar, a hacer que las cosas sí pasen. Las empresas tienen que trabajar juntas para que sí haya una cooperación real con el gobierno. Claro, Jesús, te saluda Dani Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por tu participación en este espacio. De verdad que nos enorgullece saber que hay jóvenes comprometidos con el medio ambiente, dispuestos y capaces de hacer algo desde su entorno, y tú bien lo mencionabas desde muy joven. Preguntarte eso, ¿qué esperamos al término de esta cumbre? Mira, esta cumbre viene con muchísimas expectativas. Venimos de un momento por la pandemia del COVID-19 en donde, en primer lugar, pues no se celebró esta cumbre que iba a ser originalmente el año pasado. Segundo, hubo un retroceso en los logros que se había alcanzado en el tema de medio ambiente debido a la falta de participación de varios países. Pues recordemos que Trump cambió mucho la perspectiva de Estados Unidos en tema de cambio climático, y esto pues claro que afecta, porque si los países se van a comprometer a reducir las emisiones, al acotar la producción de sus industrias de la manufactura y al acotar la explotación de sus recursos naturales, pues que tienen que ser parejos. O sea, un país no va a acotar su actividad y a buscar hacerse más verdes y otro no lo hace. Pero también entramos aquí en otra cuestión. Existe la idea errónea que lo que es ecológico es caro, pero no es cierto. Al año México gasta millones y millones y millones de pesos en atender huracanes, en atender muchísimos fenómenos naturales, sequías atípicas, que bien podríamos reducir si nosotros tuviéramos acciones muy concretas como la conservación de los bosques, como el involucramiento de los migrantes y de las personas en estado de desempleo en actividades de conservación del medio ambiente, y no solamente desde un punto de vista de política pública, o sea, incluso desde un punto de vista de que las mismas empresas y las mismas escuelas, las mismas universidades lo promuevan. Hay muchísimos centros de estudio en Nuevo León, los tenemos en la UDEM, en el TEC, en la Autónoma de Nuevo León, de personas expertas en temas de medio ambiente, de personas expertas en temas de movilidad, de personas expertas en temas de desarrollo urbano, y que tenemos que invitar a la mesa, que tenemos que invitar a que vayan a otras partes del mundo, que vean qué es lo que sí ha funcionado y traerlo a Nuevo León. Exactamente eso. Y con respecto a lo que comentas y específicamente en Nuevo León, ¿te parece acertada esta propuesta del gobernador Samuel García del impuesto verde a aquellas empresas que contaminen la ciudad, que impacten negativamente en el medio ambiente, o qué opinas al respecto? Impuestos verdes hay de muchos tipos. Yo creo que habría que ver a fondo cuál es la propuesta que apenas se comenta. De entrada, creo que es muy bueno que haya esa voluntad. Creo que independientemente de los partidos, los ciudadanos tenemos que aplaudir que haya la voluntad de querer trabajar en estos temas. Hay casos de éxito, como lo son los países nórdicos, en donde tenemos naciones en donde las emisiones prácticamente se han reducido a cero. Tenemos el caso de Panamá aquí en el continente, que es un país que es carbono positivo, o sea, lejos de ser un país contaminante, más bien la abona al planeta. Entonces, tenemos que rescatar esas prácticas en materia de energía, en materia de movilidad, que nos ayudan a mitigar estos temas. Desde luego que no podemos llegar con las industrias y decir hay que cerrar todas, hay que acotarlas todas, pero hay que reordenar cuál es la ubicación de las pedreras. Al final del día son necesarias para la industria de la construcción, ¿no? Lo mismo con las industrias, cómo podemos mejorar, qué tecnologías podemos traer para hacer que esas industrias sean más limpias, o hacia qué industrias, siendo Nuevo León un estado con tanto capital científico, tecnológico, educativo, hacia qué industrias de servicios y de finanzas nos podemos enfocar para dejar de depender tanto en esas otras industrias, ¿no? ¿Cuál ha sido, Jesús, la participación que ha tenido México como país hasta este momento? Ya mañana será el tercer día. Hemos visto que ha andado por ahí el expresidente Felipe Calderón, supimos que también anduvo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. De lo que has podido ver, de lo que has podido escuchar, lo que te has enterado ahí en los pasillos, ¿cómo nos está yendo en este momento en la cumbre? Sí, mira, México tiene como país mucho que aportar. Vienen varios gobernadores, desde luego que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, Omar Fayad Hidalgo también viene, Mauricio Vila de Yucatán, vienen varios senadores. De la parte de la representación oficial, la subsecretaria Marta Delgado
ha sido muy incisiva y de una manera muy inteligente ha planteado la posición de México en estos temas, que es sí, hay que buscar el desarrollo sostenible, pero desde un punto de vista social, buscando y procurando el bienestar de las personas y que sea equitativo entre los países y se respete la soberanía. Yo creo que es muy importante tomar modelos como, por ejemplo, algunos programas que se pueden hacer o que ya se están haciendo en tema federal, temas de Sembrando Vida o temas que tienen que ver con la recuperación de espacios y con el medio ambiente, que podemos involucrar a los migrantes, ¿no? Y que podemos no solamente hacerlo como país, sino pues también invitar a Estados Unidos, invitar a Canadá que también nos ayuden con eso. O sea, al final del día es un problema que sufrimos por igual y la solución no la vamos a tener como país solo. O sea, tenemos que hacerlo de la mano con Estados Unidos, con Canadá, con los países con los que tenemos una fuerte integración económica y que al final del día pues tenemos también estos problemas que compartimos. Bueno, pues Jesús, me parece que vienen días decisivos, ¿no? Horas decisivas en cuanto a la redacción del documento final y sobre todo el gran reto ahora será que como país y cada una de las entidades federativas empecemos a adoptar, porque es muy padre estar en esta cumbre y es muy padre pues todo lo que se dice y los grandes planes que existe a nivel mundial. El gran reto es implementarlos, Jesús. Claro, al final del día, más que ideas bonitas o metas, estamos hablando y tenemos que hablar de planes concretos, de acciones concretas. Les pongo un ejemplo, China, que es un país en crecimiento y un crecimiento increíble, ya se comprometió al 2060 a que va a reducir y va a ser un país con emisiones cero. Y del Acuerdo de París para acá han tenido grandes avances. Claro que sigue siendo un gran contaminante, pero han tenido grandes avances. Entonces creo que tenemos nosotros que mirar cuáles son los países que sí están cumpliendo con esta meta y también cuáles son los estados que lo están haciendo. Tenemos el ejemplo aquí en México de Oaxaca, que es un estado que ha cumplido con todas las metas de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que es una cuestión que va muy de la mano con el cambio climático, y creo que tenemos que ver la forma de que no solamente el gobierno federal se meta en el tema y apoye y se comprometa, sino también los gobiernos locales, también los gobernadores y también los alcaldes. O sea, al final del día, si los alcaldes no logran implementar un plan de desarrollo urbano equitativo que busque dar la ciudad a las personas, no a los autos, que disminuya la contaminación, que promueva el tener sociedades pacíficas, pues no vamos a lograr tampoco el tener una actividad económica que reduzca los impactos del medio ambiente. Claro que sí, el compromiso es bien importante, no solamente de las autoridades, como lo mencionas, sino también de los ciudadanos. En ese sentido, Jesús, ¿qué tan lejos está México de lograrlo, de avanzar en este tema? Y también preguntarte lo mismo hacia Nuevo León. ¿Qué tan lejos estamos o qué tan cerca? Mira, hay países que están en una situación mucho peor. El tema de México es que nuestra misma riqueza natural que tenemos en nuestro país ha generado que tengamos muchas industrias que viven de explotar esos recursos naturales o de alguna manufactura simple de esos mismos recursos. Y que en muchas ocasiones se instalaron en zonas o con procesos que son muy dañinos para el medio ambiente. Igual con el tema de los vehículos, igual con el tema de las pedreras. Yo creo que México se encuentra por buen camino. Yo creo que este es un buen paso. No me atrevo a decir el primer paso porque ha habido muchos esfuerzos, pero creo que esto no tiene que acabar aquí. Hay muchos países en donde este tipo de convenciones de COP han servido como un referente para que la sociedad civil se involucre y exija nuevas legislaciones en los estados, nuevas legislaciones en los ayuntamientos y desde luego en el tema federal para que se cumplan los objetivos. O sea, no, es muy difícil decir que un país lo va a cumplir por un mandato presidencial o por un solo programa. O sea, al final del día se necesita verdaderamente la participación de todos. O sea, los empresarios hay que sentarlos en la mesa y no decirles, ¿sabes qué? Te voy a cerrar, te va a perjudicar así, sino por el contrario, decirlo, o sea, ¿cómo sí podemos reducir las emisiones? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Oye, ¿sabes qué? Si se va a cobrar un dinero, pues que ese dinero vaya dedicado a nuevo transporte público, que vaya dedicado a promover políticas verdes, que vaya dedicado a todo eso, ¿no? O sea, que no se vaya a gasto corriente, que no se vaya a deuda, que se vaya a temas que verdaderamente impacten y verdaderamente cambien la vida de la gente. Y creo que ese es el gran reto que tenemos como país. Exactamente. Jesús, pues te conviertes prácticamente en un ejemplo para
muchos jóvenes e incluso niños que también, si te ven cómo estás enrolado en esta cumbre, creo que al final, si tenemos más gente como tú, podemos lograr un cambio un poco más evidente o por lo menos más rápido. Para ti, ¿qué ha significado estar en esta cumbre y cuáles son tus planes a futuro? ¿Cómo te proyectas en unos años? Muchas gracias. Pues sí, para mí esto es un gran orgullo, es una gran oportunidad. Como te comentaba, el poder platicar, dialogar con los jefes de Estado, más acompañando a uno de ellos y poder estar de primera mano en las reuniones de alto nivel, creo que eso es algo inigualable, poder ver cómo se hacen los acuerdos. Yo recuerdo mucho cuando participaba en los modelos de Naciones Unidas hace como 10 años, que veía esto como algo muy lejano y ahora lo estoy viendo de primera mano. Veo que es cierto, veo que sí hay acuerdos, pero más que acuerdos hay la voluntad, que creo que es lo más importante. Yo lo que tengo pensado es acabar esta maestría en Reino Unido, hacer un trabajo importante para unir a liderazgos aquí en Reino Unido con la Red Mundial de Jóvenes Políticos y luego estudiar una maestría en Administración Pública otro año en China o en algún otro país, ya ando en eso, para luego regresar a México y poder servir a los demás. Órale, pues. Yo me empecé, ese es mi objetivo, regresar a México, no me veo viviendo fuera. Órale, pues te queda un buen de chamba y de estudios por delante. Jesús, muy bonito Glasgow, ¿eh? Me dicen que, bueno, no me dicen, yo tuve la oportunidad de estar por ahí hace unos 6 años, me quedé maravillado y resulta que en esa ciudad se inspiró en la película para crear el mundo de Harry Potter, o sea, por la arquitectura y por todo esto. Es una ciudad de ensueño, ¿eh, Jesús? Sí, es una ciudad muy bonita. De hecho, tanto Edimburgo como Glasgow se basaron en eso. Nosotros no encontramos hospedaje en Glasgow, nos estamos quedando en Edimburgo y hemos conocido ambas. Y sí, se basa mucho en la cuestión de Harry Potter. Es una ciudad muy bonita y sobre todo es una ciudad, al ser un país pues tan avanzado en temas sociales, en temas académicos, en donde el tema de medio ambiente es verdaderamente uno de los grandes temas. Yo creo que un reto que tiene México, así muy breve, es que a veces vemos prioridades como la inseguridad, como la recuperación económica, como la pobreza, y vemos el tema del cambio climático y del medio ambiente como un segundo plano, cuando no es así. Si no lo atendemos, nos va a salir más caro no atenderlo y eso nos va a repercutir en lo demás. Va a haber más pobres, va a haber más personas que van a estar incurriendo en actos violentos y va a haber más problemas. Perfecto, Jesús. Pues estaremos al pendiente de los resultados que arroje esta cumbre.